Globovisión, en Control Pensini, tenemos un invitado especial, Pedro Pablo Fernández, él es diputado de la Asamblea Nacional. Pedro Pablo ha dado declaraciones últimamente de uno de los temas más importantes del país, que es el tema económico, tema que no están tratando, sino empiezan a aparecer algunos políticos para tocar temas tan importantes como lo que estamos viendo sobre el posible aumento de la gasolina, una posible venta de Citgo. Tenemos un país con una altísima inflación, hoy revelaron una cifra de crecimiento económico de 4,5% negativa, lo publica el Nacional Blanca Vera para dar esa fuente. Pero Pablo, bienvenido, vamos a ir tema por tema, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, tocayo. Así es. Mira, pero Pablo, vamos a comenzar yo creo con el tema más importante, que es el aumento de la gasolina, porque parece ser inminente. Primero vemos que es un partido político el que está tomando esta decisión. Habla el presidente Maduro que dice que la decisión de cuánto y cuál va a ser dentro del PSUV, y ahí fue que se votó. ¿Por qué los otros partidos no están votando, están reclamando? Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué es un partido político el que decide esto? Mira, la primera cosa que tengo que decirte es que el tema económico está muy complicado, requiere atención, requiere mucha responsabilidad y mucho diálogo por parte del gobierno, mucho entendimiento. La situación no es fácil. Venimos de 15 años de la imposición de un modelo económico que está colapsando en este momento, es decir, un gasto público desenfrenado, sustentado sobre altos precios del petróleo. El gobierno se ha endeudado durante estos años de manera muy por encima de la capacidad de pago que tiene el país. Para darte una cifra, en el 2005, la deuda de Venezuela, las reservas internacionales, perdón, que los ahorros que tiene el país representaban 66% de la deuda. Es decir, teníamos ahorrado 66% de lo que debíamos. Hoy representan el 19%. Es decir, estamos en una situación económica muy complicada. Esto obliga al gobierno a tomar medidas que estoy seguro que no quiere tomar y que no hubiera querido tomar, porque además van a contrapelo de lo que vienen haciendo, pero están forzados a tomar. Yo creo que estas medidas van a ser mucho más efectivas para resolver la crisis económica si se toma en un ambiente de un gran acuerdo nacional, de un diálogo con todos los sectores. A mí me parece muy importante que el gobierno dialogue con su partido, pero me parece muy importante que dialogue con toda la sociedad, porque son medidas muy complicadas, muy duras, que nos van a afectar a todos. Y yo creo que aquí debería haber una gran convocatoria a un entendimiento que nos ayude a superar los problemas. Porque el gobierno no puede solo. Ni este gobierno, ni ningún otro gobierno que venga a suceder a este va a poder enfrentar esta crisis económica, un ambiente de confrontación fratricida entre todo el mundo. Esto tiene que hacerse en un ambiente, mientras más haya un ambiente de cooperación entre todos los factores, y fundamentalmente sector público y sector privado. Estas medidas van a tener sentido, que aisladas no hacen nada. Estas medidas tienen que ir acompañadas de un programa completo de reactivación económica. Estoy muy de acuerdo contigo, Pedro Pablo, pero no parece que fuera la situación. El tema del precio justo de la gasolina, es verdad, se ha postergado este aumento tanto tiempo que hoy en día un litro de gasolina cuesta muchísimo menos que una botellita de agua. Y nos llama la atención que el consumo aumenta y por supuesto el contrabando de extracción o el bachaqueo es una tentación, como dice José Guerra, hasta para la Madre Teresa de Calcuta, porque el diferencial es tanto que son unas ganancias multimillonarias. Ahora, este aumento de la gasolina, hay países que lo han hecho, Irán lo ha hecho, hay otros que han tomado decisiones drásticas como la que se tiene que tomar aquí, pero han dado un subsidio a cada una de las familias. Aquí se está hablando de un plan de 10 frentes sociales donde va a ir ese fondo, pero ¿qué nos garantiza que van a cumplir ese fondo social? ¿Y qué nos garantiza a nosotros que no van a recortar el gasto o también las regalías que tanto está reclamando la gente para otros países? Mira, dos cosas creo yo que hay que acompañar a esta medida. Bueno, esta medida tiene que ser acompañada de un montón de medidas, pero circunscribiéndonos solo al tema del aumento del precio del petróleo, de la gasolina. La gasolina está subsidiada del año 46, desde que los adecos le dieron el golpe a Medina. Lo primero que hizo Betancourt fue condenar que Venezuela se pagara el mismo precio que en los mercados internacionales la bajó, de manera que tenemos una historia larguísima de subsidio de la gasolina, que no se va a acabar, por cierto, en este gobierno, vamos a seguir subsidiándola. El tema que está planteado, bueno, la seguimos subsidiando a unos números absolutamente ridículos, o sea, que ya no se aguanta más. El tema fundamental, la razón fundamental por la que hay que subir el precio de la gasolina, no tiene tanto que ver con lo que al gobierno le cuesta el subsidio que nos entrega directamente a los venezolanos, porque al final todos somos, los 30 millones de venezolanos somos dueños de la renta petrolera, y no estaría mal que el gobierno... Está mal por muchas razones, entre otras razones porque este es un subsidio regresivo que favorece más a los que más tienen y menos a los que menos tienen.
Pero digo, el subsidio a la gasolina no sería un problema tan grave, porque al final es una transferencia directa del gobierno a los ciudadanos de recursos. Si el gobierno le regala la gasolina al ciudadano, el gobierno invierte unos recursos que son de todos los venezolanos y al final, bueno, no pagamos la gasolina. El problema viene con la extracción, con el contrabando de extracción. Lo que se calcula en Venezuela es que se están yendo más de 100.000 barriles diarios de petróleo en contrabando de extracción. Eso es una suma gigante que no vale la pena ni decirlo, porque yo no la entiendo y creo que a todos nos pasa por encima esa cifra que no somos capaces de asimilar. Son 100.000 barriles de petróleo diarios que se van en contrabando, más de eso. Venezuela produce 2.900.000 barriles. De esos 700.000 barriles son para el consumo interno. De esos 700.000, 200.000 van para la generación de energía y 500.000 es el consumo interno, el consumo de los vehículos, carros, camiones, autobuses, etc. 500.000 barriles diarios de petróleo. Cuando tú sumas la cantidad de vehículos que hay en Venezuela, con 320.000 nos alcanza y nos sobra a todos gasolina. Hay 180.000 de más. Esos 180.000 son por despilfarro de la gasolina, porque como no nos cuesta nada, la usamos en exceso, somos el país del mundo con más consumo de gasolina. Los patrones son... Y el segundo en contrabando de extracción. Eso son pérdidas de millones de bolívares que podrían ser invertidos en hospitales, en subirle el sueldo a los maestros, en subirle el sueldo a los médicos, en invertir dinero que al país le hace falta. Ahora hay un punto muy importante para mí en esto, y es que esos recursos que van a ser muy importantes, los recursos que el gobierno pudiera tener subiendo el precio de la gasolina, pueden servir para establecer una medida compensatoria muy clara. Por ejemplo, esos recursos pueden alcanzar perfectamente para subsidiar el transporte público de manera que el transporte público no suba. Ese punto es importante. Hoy cuando tú ves la gente que trabaja, que gana un salario, oye, que no tiene carro, lo que le cuesta llegar a su trabajo y volver en transporte es brutal. Y aquí tenemos gente que se transporta en transporte público y bueno, se va un porcentaje enorme del sueldo. Tú le subes el transporte público a la gente para ir al trabajo y ya no tiene sentido ir para trabajar porque se lo van a gastar todo en transporte público. Entonces el gobierno puede establecer medidas compensatorias para proteger a los sectores de más bajos recursos y a la clase media, que el impacto de una subida del precio de la gasolina importante nos va a afectar a todos. Ahora, para mí es importante que el gobierno haga un cambio del modelo, porque si esos recursos siguen invirtiéndose en gasto corriente, es seguir metiendo esos recursos en un barril sin fondo donde tú metes y metes y metes dinero y al final el país no está produciendo. Aquí hay varias cosas que el gobierno tiene que atender con esos recursos y con los recursos del fondo chino, que también los está utilizando para hacer casas o para hacer fábricas de cemento y para hacer distintas cosas. El problema eléctrico en Venezuela. Tú mañana, con una varita mágica, tú reactivas toda la industria en Venezuela y vuelves a poner operativas todas las empresas que han cerrado. Y esas empresas no pueden producir porque no tienen energía eléctrica. Sí. Y eso requiere altas inversiones. Entonces el gobierno, más allá de que si está consiguiendo recursos, oye, está muy bien la política social, pero invertamos esos recursos para que la economía pueda reactivarse. Ahora, pero Pablo, tú introduces algo en la fórmula que me llama la atención, porque no lo está diciendo. Ustedes estarían de acuerdo entonces en que se tiene que hacer, se puede hacer, pero de alguna fórmula donde también los tomen en cuenta ustedes a los otros partidos políticos que necesitan un consenso nacional. ¿Cómo se lograría? ¿A través de la MUT? ¿A través de cuál sería el mecanismo para lograr ese diálogo que tú de cierta manera estás proponiendo? Yo creo que es un diálogo con todo el país. Yo creo que aquí debe entrar el sector privado, todo el sector productivo. El sector productivo se va a afectar con el incremento del precio de la gasolina. El gobierno tiene que dialogar con el sector privado, con el sector productivo, que el país requiere imperiosamente. Es una necesidad urgente reactivar el aparato productivo. Si estamos hablando que el sector productivo disminuido significa pérdidas de empleo. Hoy están cerrando ensambladoras, están cerrando talleres mecánicos, están cerrando tiendas en los centros comerciales. Esa es venezolanos que están quedando en la calle, sin ingresos. El gobierno habla de un plan social, de una inversión social, pero bueno, ¿qué inversión social vas a hacer? ¿Cuánto vas a requerir para invertir cuando la gente se está quedando sin trabajo? La mejor política social, yo siempre insisto en esto, es una política económica que genera inversiones, que generan empleo y que genera riqueza. Esa es la mejor política social, una política económica que termina generando empleo. Y los empleos se están destruyendo en Venezuela. Ahora, yo creo que ahí debe estar la inversión, en reactivar el aparato productivo y el diálogo del gobierno. No es tanto con la MUT. La MUT es muy importante porque alrededor de la MUT están los partidos más representativos de la oposición.
Pero el diálogo yo creo que tiene que ir mucho más allá, tiene que ser un diálogo nacional con todos los factores del país involucrados en esto. Bien importante eso, pero Pablo... Mira, transporte público, conversar con los sindicatos del transporte público, con los transportistas, con mucha gente. Perdón. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero dejamos algunos temas pendientes, como la venta de Citgo, y nuevamente vamos a tocar algo de la MUD para que nos diga qué está pasando entre telones y cómo está actuando Copey ahí. Pero Pablo Fernández con nosotros, aquí en Control Pensini Globo.